Sale una película que retrata una historia sobre tráfico infantil. Sus creadores y sus fanáticos no paran de decir que es una película que hay que ir a ver sí o sí, ya que revela una verdad que los más poderosos no quieren que sepamos. Estos aseguran que por esta razón hay un complot en contra de esta cinta y que es por eso que ha recibido tantas críticas negativas. Estas élites pedófilas no quieren que la veas porque defienden sus propios intereses. Por lo tanto, cualquier persona que critique esta película significa que está del lado de estas élites o que no cree que el tráfico infantil sea una problemática real. Porque ¿cómo no te va a gustar una película que desenmascara pedófilos y concientiza sobre el tráfico infantil? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco de Sound of Freedom, vamos a comentarla y vamos a analizar si realmente esta película es una herramienta de concientización sobre este tema o si hay algo detrás. Y más al final en el video vamos a compararla con otra película que trata el mismo tema. Pero bueno, de esto les cuento un poco más adelante. Esta película, en resumen, se basa en una historia real y trata sobre un ex agente del gobierno de los Estados Unidos llamado Tim, quien se dedica a capturar pedófilos. En un momento, Tim se da cuenta que ha capturado un gran número de pedófilos, pero no ha logrado rescatar a casi ningún niño o niña. Esto lo lleva a tomar la decisión de involucrarse directamente en la tarea de salvar niños, desarrollando estrategias para ello. En el camino, salva a un niño que le cuenta que su hermana está secuestrada en alguna parte del mundo. Este agente descubre que esta niña está en Colombia y decide viajar a este país con el objetivo de rescatarla. Sin embargo, el organismo gubernamental para el cual trabaja le indica que se ha gastado demasiado dinero y que debe regresar. En este punto, Tim se niega a acatar esta orden, renuncia a su trabajo y emprende la búsqueda de esta niña por cuenta propia. Y es a lo largo de esta travesía que termina también rescatando a un montón de niños más. Quiero empezar primero que nada analizando un poco la estrategia de difusión que tuvo esta película, que personalmente creo que está muy ligada a las formas que ha adoptado las nuevas derechas para publicitarse. Y esto tiene bastante sentido porque tanto los productores como personas que han brindado su apoyo a esta cinta pertenecen a estos sectores políticos. Me parece que hay dos puntos claves para poder comprender esta forma de difusión, que son, por un lado, la creación de una teoría conspirativa alrededor de la película y, por otro lado, la polarización del discurso. Y ambos elementos se relacionan entre sí. Pero empecemos por el primero, por la creación de una teoría conspirativa. El dividir a las personas entre las que saben algo, las que ocultan ese algo, que generalmente son como élites poderosas, y las que aún no lo saben, es decir, a las personas que hay que de alguna manera despertar. En este caso, la teoría que envuelve a Sound of Freedom se basa en la idea de que hay una élite de personas muy poderosas que, como son consumidores de todo esto del tráfico de niños, es decir, que son pedófilos, no les conviene que haya una película que denuncie esto mismo. Y por esta razón es que supuestamente la están censurando, están financiando malas críticas, están colocando todo el aparato mediático en contra de esta película y, entre otros ejemplos, no están dejando que ninguna plataforma de streaming la compre y la difunda. Sin embargo, yo creo que hay varias razones que tiran abajo esta teoría. La primera es que hay más de una razón por la cual una plataforma de streaming puede no querer comprar una película independiente. De hecho, hay muchísimas películas que continuamente son rechazadas por estas plataformas y tienen que encontrar otros métodos de difusión. La segunda es que, por ejemplo, en Netflix hay más de una película, incluso alguna serie que también denuncia este tema de la trata de niños, incluso vinculándolo más a las personas en el poder. Y en tercer lugar, y algo que tiene que ver con esto último, es que en esta historia los explotadores o los pedófilos en realidad son personas cuya profesión no conocemos o son miembros de una organización de narcotraficantes. Ninguno pertenece ni al poder político ni al poder económico. Ni siquiera se hace referencia a una élite o a un grupo de personas en el poder de manera abstracta o cambiando nombres como si lo hacen otras series o películas. Por lo tanto, medio que la teoría conspirativa funciona solo para las personas que aún no vieron la película, porque cuando uno va y la ve, se da cuenta que en realidad no se denuncia ni tampoco se revela que hay algún grupo de personas poderosas que están metidas en ese tema, que capaz que sí lo hay, pero en la película eso no se menciona. Esta teoría cae por su propio peso. Y el tema es que esto no es algo que se da por fuera de la película entre los fanáticos o entre personas que la vieron y empezaron a impulsar esta teoría, como muchas veces pasa en internet. No.
Al final, cuando están pasando los créditos, aparece un cartelito que dice algo como: en tantos minutos hay un mensaje muy especial. Cuando estos terminan, de pronto en la pantalla vemos al actor del personaje principal sentado y hablando a cámara. Y ahí nos dice a los espectadores que esta historia la tiene que ver todo el mundo y pide que donemos plata para financiar las entradas de quienes no pueden pagarla. Incluso hasta da a entender como que la película en sí puede hacer que se salven niños. Cuestión un poco dudosa, pero de la que vamos a hablar más adelante. Igualmente, lo que me parece importante destacar es que en un momento habla de que en realidad la película estaba pronta hace 5 años, pero tuvieron todo tipo de problemas para lograr estrenarla, como bien nos imaginamos. Y ahí está lo importante. Este actor habla de cómo bien nos imaginamos. O sea, es desde la propia película que se instala esta teoría. Y digo que esto tiene mucho que ver con la forma de difusión que tienen las nuevas derechas, porque lo cierto es que éstas se nutren bastante de las teorías conspirativas. Igualmente creo que sobre todo esto está ligado al segundo punto del cual les hablé anteriormente, que es el tema de la polarización. Esta es sin duda una de las grandes herramientas que tienen estos movimientos políticos para generar discusiones, para generar agenda, etc. En redes, los difusores de esta película han logrado separar en la gente entre, por un lado, las personas que les gustó Sound of Freedom, es decir, la gente de bien, y los que la critican, para ellos, o gente que pertenece a estas élites, o personas que adhieren a la terrible ideología de género y que quieren destruir la familia tradicional, hasta personas que no creen que el tráfico de niños sea un problema real, o sencillamente pedófilos. Y hoy está en boca de todos. Hoy está en boca de todos los que defienden a los niños, pero también está en boca de aquellos que han mostrado su verdadero rostro porque no han tenido más que palabras de odio contra una película que se dedica a exponer la trata de niños, un negocio del cual habitualmente no se habla mucho. En este fragmento de esta entrevista que Agustín Laje le hace al productor principal de la película, queda bastante clara esta idea. O te gustó y sos de los que defienden a los niños, o estás del otro lado. Realmente parece que no hay nada en el medio. Usan el o estás con ellos o estás con nosotros, pero aplicado a una película. Y qué difícil es posicionarse en contra de esto cuando ellos son supuestamente los pedófilos o las personas que no creen que el tráfico infantil sea un problema real. Es decir, es muy fácil polarizar con este tema. Y así es como desarticulan e invalidan todo análisis y toda crítica que se le pueda hacer a esta película, a su forma o a su discurso. Entonces hay todo un sector de gente que cae en esto y que no va ni siquiera a leer, a escuchar o a mirar una crítica como puede ser la que le estoy haciendo en este video. Y no puedo creer que tengo que aclarar esto, soy una persona que cree que el tráfico de niños es obviamente uno de los crímenes más aberrantes que hay y un grave problema que tenemos como humanidad. Pero bueno, entre las críticas que creo que son más relevantes que se le hacen a esta película y que creo también que pueden funcionar muy bien como un argumento bastante fuerte a la hora de contraponerse a lo que dije anteriormente, están las de las personas que trabajan con víctimas de tráfico infantil, es decir, las personas que son de alguna manera expertas en este tema. Estas afirman que la película es un retrato que se aleja un poco de la realidad y que está más relacionado con lo que el común de la gente imagina que es el tráfico de niños. Y acá yo creo que está el principal problema que tiene esta película, que es el hecho de que se venda a sí misma como una película de concientización. Y nuevamente vamos a volver al mensaje final, es decir, a las palabras del actor. Este afirma que la película puede ayudar a salvar niños alrededor del mundo y es ahí donde te mete un QR para que dones plata. Pero yo me pregunto, ¿realmente la película está hecha en su forma y en su contenido para concientizar sobre este tema? Bueno, la verdad es que a mí me parece que esta no es la intención principal que tiene esta película. Y es por eso que me atrevo a decir que no es de concientización y sí es propaganda. ¿Y por qué digo esto? Bueno, por varias razones que voy a desarrollar ahora mismo. Yo creo que si esta buscara realmente concientizar se apegaría un poco más a la realidad, no se llenaría tanto de estereotipos y quizás pondría un poco más el foco en la prevención, cosa que no hace. Y miren que yo por lo general no le criticaría nunca a una película que no se apegue a la realidad, que no cuente las cosas tal cual fueron o que use estereotipos. A menos que se venda como una herramienta de concientización. Porque yo creo que si vos querés vender una película como una película de concientización y sobre todo una película de concientización sobre un tema tan delicado como lo es el tráfico de niños, tenés que ser muy responsable a la hora de hacerlo. Sobre todo si vas a decir que tu película es una herramienta de prevención. Después está la discusión de si el cine debe o no utilizarse como una herramienta de este tipo.
Pero bueno, esa es otra discusión. Y ahora pongamos sobre la mesa algunas de las cuestiones concretas en las que creo que la película falla a la hora de funcionar como una especie de arma de concientización. En primer lugar está la forma en la que representa a los pedófilos. Todos son hombres horrendos y con bigotitos. Y esto me parece un mensaje un poco peligroso porque bien sabemos que en la vida real un abusador de menores puede ser tu vecino más simpático. Otro tema está el hecho de que en la película no se hace ningún tipo de mención a que muchas veces que venden a estos niños son sus propios familiares. Y esto tiene muchísimas razones de ser que son muchísimo más complejas, que van desde adicciones hasta pobreza extrema y otras cuestiones que obviamente no son justificaciones a esto que es terrible, pero que sí nos ayudan a profundizar y a poder entender un poco más el tema. En definitiva, el gran problema que tiene para mí Sound of Freedom es que presenta una narrativa muy simplista y no aborda las complejidades y las verdaderas razones del tráfico infantil. Cuestión peligrosa si se vende, como dije, como una herramienta de concientización. Y bueno, ahora me queda aclarar por qué digo que Sound of Freedom es propaganda. En este canal ya analicé una película de propaganda de ultraderecha, la película de Milei. Y en este video dije en un momento que un punto a favor que tenía esta película es que en ningún momento oculta que es propaganda. Bueno, creo que Sound of Freedom sí lo hace. Se vende a sí misma como una historia cuyo fin principal es concientizar sobre el tema de la trata de niños. Sin embargo, en su contenido se puede ver que este no es su objetivo principal. Como dije, hace un retrato de este crimen bastante alejado de la realidad, utiliza estereotipos y no brinda herramientas reales, más que transmitir la idea de que no tenés que dejar a tu hijo solo. Pero después no ahonda en las verdaderas causas y tampoco en las consecuencias de este terrible problema. Es decir, a fin de cuentas, la película como tal no funciona como un arma de concientización. Pero ¿saben qué sí hace? Hacerle propaganda a un señor que se postula como presidente en México. Eduardo Verástegui es uno de los productores de la película y tiene un papel secundario en la misma. ¿Y quién es Eduardo Verástegui? Bueno, este señor, por lo que es más conocido, es por ser actor y por decir frases como esta. Obviamente el papel que hace no es el de uno de los traficantes y tampoco el de uno de los pedófilos. No. Hace de un millonario que es una especie de filántropo quien pone millones de dólares para rescatar a un grupo de niños. Un papel bastante conveniente teniendo en cuenta que justo el mismo año que se estrena la película, saca a la luz su candidatura a presidente. Y acá está un poco la cuestión que a mí más me interesa desmenuzar, que es el tema de la ideología de la película. Como les conté al principio, en esta es el Estado el que no funciona bien y el que le da la espalda a este agente que solo quiere rescatar a esta pobre niña. Y tiene que venir un millonario para poner un montón de plata para al final poder rescatarla. Acá tenemos bien presente al sector más libertario de la ultraderecha, es decir, a los que detestan la presencia del Estado. Después en el resto de la película está muy bien representada toda la ala más conservadora religiosa de este mismo sector político. Y aunque en la película no es tan explícitamente religiosa, sí hay algunos componentes en su forma y mismo en la elección de la historia que para mí tienen mucho que ver con la religión y con toda esta cuestión de los conservadores, básicamente. Porque sí, yo ya sé que me van a venir a decir que es una historia basada en un hecho real y que el tipo era así y asá y era rubio y tenía 5 hijos y bla, 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 bla. Pero la cuestión es que la elección de la historia a contar y la elección del punto de vista es eso. Es también una elección. Y ninguna elección en el cine es inocente, porque deben haber muchísimas historias reales sobre trata de niños en las que basarse, o también pudieron haber elegido otro punto de vista dentro de esta misma historia. Dicho esto, teniendo en cuenta a la gente que está atrás de la película, no creo que sea una casualidad que el protagonista de la misma sea un hombre blanco, religioso y con 5 hijos, que renuncia a estar con su familia y se sacrifica para ir a la selva en otro país a salvar niños. La idea de un salvador, la idea de tener que hacer un sacrificio, todas estas cuestiones están bien ligadas a todo el aspecto religioso que envuelve a esta película. Y si esto les suena mucho a la cuestión del Salvador Blanco, es porque esta historia es una oda a esto mismo. Volviendo al mensaje final postcréditos, en otra cosa a la cual el actor hace referencia es a la idea de que los verdaderos protagonistas y los verdaderos salvadores son estos niños a los cuales en realidad él salva. Y esto a mí me parece una gran lavada de cara y algo que va directamente en contra de la narrativa real de la cinta, porque acabamos de ver una historia que gira absolutamente alrededor de este hombre y sobre lo que a él le sucede con las situaciones que atraviesa. Igualmente, más allá del análisis más ideológico que podemos hacerle a la película, que uno puede o no estar de acuerdo con él mismo, personalmente creo que Sound of Freedom es sencillamente mala como película. Y para que no me vengan a decir que soy una defensora de pedófilos porque no me gustó, les traigo otra para poder ponerla en contraposición, compararla y así explicar un poco más por qué es que me parece tan mala. Y esta es, en realidad, Nunca estuviste aquí.
dirigida por Lynn Ramsay y protagonizada por Joaquin Phoenix. Esta película trata a grandes rasgos sobre un veterano de guerra que vive con su madre y se dedica medio que a ser una especie de sicario de secuestradores de niños o gente que está metida en cuestiones de trata de personas. Y obviamente también rescata a las víctimas. Un buen día, un senador le pide que busque a su hija, quien fue secuestrada, y bueno, a partir de ahí se desarrolla la historia. Uno escucha la sinopsis y hay muchas similitudes con la cinta anterior. Básicamente ambas tratan sobre un hombre que rescata a una niña de las manos de unos explotadores de menores. Bueno, lo cierto es que son películas muy diferentes. Desde el desarrollo del guión, la dirección, su estética, tienen búsquedas casi opuestas. Claramente una tiene un perfil mucho más comercial y de aparentemente querer transmitir un mensaje concreto, y la otra simplemente se concentra en ser una película y ser coherente con su narrativa. En realidad Nunca estuviste aquí es un retrato increíble principalmente sobre el trauma, pero también sobre la violencia. Si Sound of Freedom retrata a su personaje principal como un hombre casi perfecto, como un ángel caído del cielo, cuya única motivación es simplemente hacer el bien, el personaje de Joaquin Phoenix representa casi lo opuesto. Una persona llena de traumas y oscuridad que utiliza la violencia un poco como forma de escape, a través de quien podemos ver cierta bondad y por momentos hasta ternura, a pesar de que vaya rompiendo cabezas con un martillo. En un punto, este trabajo que hace de rescatar personas de las manos de gente terrible parece ser que es lo que lo salva a él. A lo largo de la película podemos ver muchos flashbacks que nos dan a entender que la raíz de sus traumas están en su infancia, también desde el propio físico de Joaquin Phoenix, quien está bastante demacrado y lleno de cicatrices. El foco de En realidad Nunca estuviste aquí está en meternos un poco en la cabeza de este hombre. Creo que sin dudas esto está muy bien logrado. La película te ahoga, así como el personaje se siente ahogado constantemente por su pasado y también por su presente. En Sound of Freedom los personajes son todos muy planos, los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. No hay matices. El único que sale de esta lógica es el personaje de este tipo, que es un ex narcotraficante que se dedica también a salvar niños, pero que cuenta que esto surge a partir de que supuestamente sin querer estuvo con una menor de edad víctima de trata y se dio cuenta del calvario que estaba pasando. Y es ahí cuando fue consciente de su propia maldad que hizo un clic. Y es en esto en donde hay algo interesante porque vemos un matiz. Y el resto de los personajes pasan a ser un poco caricaturescos en el sentido de que son estereotípicamente malos o buenos. Otra cosa que sí hace esta cinta, a diferencia de Sound of Freedom, es retratar un poco cómo personas del gobierno están metidas en el tema de la trata de personas. No es el centro de la película, no todo gira en torno a esto, la motivación de la historia no está en denunciar a las grandes élites, pero sí se menciona explícitamente, cosa que, como dije, no sucede en Sound of Freedom. Y lo que no vi es ninguna campaña diciendo que desde las élites querían censurar esta película. En conclusión, Sound of Freedom me parece una película que si la vemos aislada de su contexto, un sábado en la tarde en la tele, te entretiene un rato y hasta por ahí. Sin embargo, sabiendo lo que ocurre a su alrededor, me parece una película un poco manipuladora, que se vende como algo que no es, que no tiene un interés real en retratar lo que quiere denunciar o sobre lo que quiere concientizar, y que encima utiliza un tema tan delicado como lo es la trata de niños para posicionar a un señor que quiere ser candidato a presidente. Lo que creo entonces es que como espectadores tenemos que estar atentos a este tipo de campañas de difusión y a ser un poco más críticos con las series y las películas que consumimos para así no caer en este tipo de manipulaciones.